Hola a todos. A continuación vamos a repasar cómo calcular la densidad de una disolución, esta vez en lugar de hacerlo pesando y midiendo el volumen de la misma a través del principio de Arquímedes. En primer lugar vamos a recordar cuáles son los conceptos que están implicados en esta práctica. Tendremos que recordar, por un lado, en qué consistía el peso específico. El peso específico de un fluido era su peso por unidad de volumen. Hemos dicho que el peso por unidad de volumen es igual a la masa por gravedad partido volumen. Si nos fijamos en esta ecuación, es decir, en esta ecuación observamos que aparece el término masa partido densidad, partido de volumen, que esto es igual a la densidad del fluido. Por tanto, podemos decir que el peso específico del volumen es igual a la densidad por la gravedad. Es decir, ¿de acuerdo? Otro término que debemos recordar va a ser el empuje. Hemos dicho que el empuje es la fuerza que se genera como consecuencia de sumergir un objeto dentro del fluido. Esa fuerza será producida o va a venir dada por la cantidad de fluido desalojado y empujará el objeto hacia arriba. Por tanto, el empuje es una fuerza y como tal va a ser igual a una masa por una gravedad. Esta masa corresponde a la masa del volumen desalojado. De manera que si lo ponemos en términos de densidad y recordando que la densidad es igual a la masa partido del volumen, si aquí despejamos masa me queda igual a densidad por volumen. De manera que si vuelvo a la expresión anterior, me queda que el empuje será igual al volumen por la densidad por la gravedad. Si comparáis esta ecuación con la del peso específico, veis que este término y este término es idéntico. Por tanto, el empuje será igual al volumen por el peso específico. De manera que conociendo estos dos parámetros podemos determinar la disolución de un fluido desconocido. Imaginamos que sumergimos un objeto dentro de un fluido desconocido del cual sabemos su volumen. Como sabemos su volumen, y conocemos que el valor de gravedad es 9,8 metros partido segundo al cuadrado, y si podemos determinar de forma experimental el empuje, podremos deducir fácilmente la densidad de ese fluido. De este modo, el objetivo de esta actividad consistirá en determinar, por un lado, el empuje de la disolución problema al introducir un objeto de volumen conocido. Si determinamos experimentalmente el empuje y conocemos el volumen del objeto introducido, podremos determinar la densidad. En este caso, el objeto que vamos a utilizar es un tapón de goma de forma irregular del cual no conocemos su volumen. De manera que tendremos que, en primer lugar, determinar el volumen del mismo. El principal problema que podemos encontrar es que no disponemos de utensilios habituales para determinar el volumen, ya que tan solo disponemos de un dinamómetro. De este modo tendremos que resolver el problema en tres etapas. En primer lugar, calcularemos el peso del objeto. El peso del objeto es igual a una masa por gravedad. Como tenemos un dinamómetro, podemos medir fácilmente el peso del objeto. Suspendemos el objeto en el dinamómetro y habrá una fuerza que empuje el objeto hacia abajo. Esa fuerza corresponderá con su peso, que lo hemos llamado masa por gravedad. Y habrá una fuerza de tensión en dirección opuesta, que es la que corresponde a la sujeción del dinamómetro. Y a esta la vamos a llamar tensión 1. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a hacer en el aire, por tanto no existe ninguna otra fuerza asociada en el sistema. Como el sistema está en equilibrio,
el sumatorio de fuerzas debe ser igual a 0. Es decir, que la fuerza del peso debe ser igual a la fuerza de la tensión. Peso menos tensión debe ser igual a 0 y por tanto el peso debe ser igual a la tensión. Así, cuando hagamos la lectura en el dinamómetro, ese valor expresado en newton será el peso del objeto. En una segunda etapa, introducimos el objeto dentro de un vaso de agua. Situamos el objeto dentro de un vaso de agua y lo sujetamos con el dinamómetro. Nuevamente tendremos una fuerza que empuja el objeto hacia abajo, que corresponderá a su peso. Tendremos una fuerza que empuja el objeto hacia arriba, que será la tensión, en este caso 2 del dinamómetro. Y como está el objeto totalmente sumergido dentro de la disolución acuosa, tendremos una tercera fuerza que corresponderá al empuje. Este empuje será el debido al volumen desalojado por el volumen del cuerpo. Nuevamente, como el sistema está en equilibrio, el sumatorio de todas las fuerzas debe ser igual a 0. Así tendremos que el peso menos la tensión 2 menos el empuje debe ser igual a 0. Vuelvo a repetir la ecuación. Peso menos la tensión 2 menos el empuje debe ser igual a 0. Si recordáis, hemos dicho que el empuje es igual al volumen por el peso específico. Y conocemos que el peso específico del agua es igual a un pondio partido centímetro cúbico. En primer lugar, calculamos el empuje a través de la primera ecuación, es decir, utilizando esta ecuación, donde conocemos el valor del peso, que lo hemos obtenido el peso en el aire, que es la tensión 1, conocemos el valor de la tensión 2, que es el valor de lectura que me da el dinamómetro cuando tengo sumergido el objeto dentro del agua, y esto será igual al empuje. El segundo paso que tengo que hacer para determinar, como sabéis, el objetivo es determinar el volumen del cuerpo. Por tanto, el segundo paso que tengo que hacer es calcular, poner el valor de peso específicos en unidades de newton partido centímetro cúbico. Recordemos que es un pondio. Un pondio lo podemos calcular a través de la definición de un kilopondio. Un kilopondio es la fuerza que genera un kilo de masa. Es decir, un kilopondio es la fuerza que genera un kilo de masa. Masa por gravedad sería la fuerza, por tanto sería 1 kilo por 9,8 metros partido segundo al cuadrado. Es decir, un kilopondio sería igual a 9,8 kilogramos por metro partido segundo cuadrado, que es lo mismo que 9,8 newtons. Un kilopondio son 1000 pondios. ¿De acuerdo? Entonces, un pondio debe ser igual a 9,8 por 10 a la menos 3 newton. Que este es el valor que debemos utilizar en la expresión anterior. Es decir, en esta expresión deberemos utilizar el valor de peso específico en unidades de 9,8 por 10 a la menos 3 newton partido centímetro cúbico. De este modo, el volumen será igual al empuje partido el peso específico y el resultado me debe dar
en centímetro cúbico. Aquí la única precaución que hay que recordar es utilizar este valor como peso específico del agua. De este modo, en este paso hemos determinado el volumen de nuestro tapón. Y llegamos a la parte final del ejercicio. En este caso ya introducimos nuestro tapón de volumen conocido, que lo hemos calculado en la etapa anterior, lo introducimos dentro de la disolución problema. Nuevamente aparecerán tres fuerzas. En primer lugar aparece el peso. En segundo lugar aparece la tensión 3, que es el valor que podemos observar en el dinamómetro. Y en tercer lugar aparece el empuje debido a la disolución problema que estamos calculando, que lo hemos llamado empuje sub 3. Nuevamente, una vez que está el sistema al equilibrio, sabemos que el sumatorio de fuerzas es igual a 0. Por tanto, tenemos que el peso menos la tensión 3 menos el empuje 3 es igual a 0. El peso lo hemos calculado que es igual a tensión 1, que es el peso del tapón en el aire, menos tensión 3 es igual al empuje sub 3. El valor de tensión sub 3 lo hemos medido en el dinamómetro. El valor de tensión 1 es el valor del dinamómetro en el aire. Por tanto, podemos calcular el valor del empuje restando ambos valores. Este resultado será en newton. Para calcular la densidad del objeto, volvemos a recordar la ecuación del empuje. El empuje hemos dicho que es igual a masa por gravedad. En términos de densidad es igual a volumen por densidad por gravedad. Este empuje sería el empuje 3, que lo hemos calculado en esta etapa. Este valor de volumen es el que hemos calculado en la etapa anterior, que es el volumen de mi tapón, de manera que aquí puedo despejar sin problemas el valor de densidad. Resumiendo, empuje 3 es igual al volumen del objeto que lo he calculado en la primera etapa, densidad por gravedad. Despejo densidad, me queda que densidad es igual a empuje 3 dividido volumen por gravedad. La densidad, el empuje, es un valor numérico que lo hemos calculado y tiene como unidades newton. Y hemos dicho que el newton es el kilogramo por metro partido segundo cuadrado. El volumen lo hemos calculado en la etapa anterior y tenemos unidades de centímetro cúbico. Y la gravedad es una aceleración que tiene como unidades metros partido segundo al cuadrado. De este modo, este valor con este término se me va y me queda unidades de densidad, que es lo que queríamos calcular desde un principio.